que hemos querido con esta Feria del Libro es seguir algo que teníamos pensado en la Fundación, que es motivo de nuestra existencia, que es trabajar la identidad pandense. Más que nada llegar a futuras generaciones. Así que, ¿cuántos libros ya hemos regalado, Jorge? 4.500. 4.500, Javier. ¿A quiénes? Bueno, venimos desde hace 5 años regalando a 550 escolares de 15 centros educativos distintos, con la complicidad de la Inspección Departamental de Primaria, dado que el libro habla de identidad pandense y justamente uno de los objetivos prioritarios de primaria es trabajar la identidad. A partir de ahí que hemos encontrado un socio de negocio, digamos, y que todos los años trabajamos con ellos, dándole 550 libros a cada generación, vamos 4.500. Esto quiere decir que podemos ser sorprendidos en medio del conversatorio que lleguen niños. Capaz que tenemos que frenar un minutito y estaría buenísimo que ustedes nos ayuden a repartir esos libros. Este libro es utilizado para la Olimpiada del Saber, que todos los años compiten, los sextos de todas las escuelas que quieren, y el sexto que gana tiene un viaje de fin de año y la escuela se le hace una obra edilicia más o menos del mismo valor. Dentro de la identidad pandense, esto es algo exclusivo de la identidad pandense que por suerte muchas generaciones las hemos vivido y queremos que se siga viviendo, es que los pandenses nos identificamos como alumnos del Liceo Brause. ¿Hizo ruido ahí? Entonces, no podía faltar un conversatorio sobre esta identidad pandense, de ese orgullo de haber sido alumno o de mandar a nuestros hijos al Liceo Brause. 2 queridas profesoras, 2 queridas exalumnas del liceo. El año pasado se pusieron una mochila al hombro para recordar los 80 años del liceo y accedieron a participar de ese conversatorio. Siendo un conversatorio, prefiero que ustedes se presenten y empecemos a hablar del liceo. Les doy Buenos días, muchas gracias por estar. Yo me llamo Katy, sí. Todo el mundo me conoce como Katy, ¿verdad? O sea, creo que los que están acá ninguno me nombra por mi nombre de pila. Y bueno, y trabajé en ese liceo, fui 6 años alumna de ese liceo y trabajé durante 42 años en ese liceo. Y bueno, fui docente de matemáticas, sigo siendo, por eso no lo pierdo. Y bueno, ¿qué más? Y muchos de ustedes me conocen y los que no me conocen, bueno, esta soy yo. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, no sé quién no me conoce. Mi nombre es Yanella Neseli, exalumna del Brause, 32 años docente, también estuve en la dirección. Y ayer hablábamos con Katy que hablar del Brause no es para nosotros hablar de la historia del Brause, sino hablar de las emociones que nos generan, ¿no? El Brause nos acompañó en toda nuestra adolescencia y luego nos formó como profesionales y como personas. Entonces, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no hacer lo que hicimos el año pasado? Que gracias a todos tuvimos un acompañamiento impresionante en los 80 años y un gusto estar acá para compartir y vivenciar entre todos, ¿no? Recordar. Exactamente. Más allá de que las conocemos, es importante porque agarramos esa mochila de decir, estamos en un momento de la historia que si nosotros no seguimos transmitiendo, cierta parte de la identidad pandense se va a perder. Entonces, estuvo bueno, acá tenemos a Luciano que las está grabando con su autorización, después vamos a subir esto a YouTube.
Está bueno que miren al público, pero no se olviden de mirar un poquito acá, así cuando se vean en YouTube, ven que miraban un poquito ahí a la cámara. ¿Sí? Vamos derecho. ¿Qué nos pueden recordar de cómo nace un liceo público en Pando? Que hoy por hoy es el número 1, porque tenemos Pando 2, con el nombre de Luis Alberto Krause. Bueno, como todas las cosas buenas de la vida, surge del sentir de los propios pandenses, ¿no? Fue un grupo de vecinos en el año 44. Yo soy profesora de literatura, la que se encarga de los números es ella. No importan los números porque la referencia numérica está en el libro y acá se trata de conversar, no queremos fechas exactas. Bueno, en el año 44 es cuando surge esta intención, lo logran en una casona de la calle General Artigas, donde estaba el antiguo Cine Artigas, ahí está. No, perdón. No, más acá, perdón. Más acá. ¿Dónde están las viviendas? ¿Dónde están las viviendas? ¿Dónde están las viviendas? Ahí está, ¿dónde está el bloque de viviendas? Y luego, por la cantidad de número de estudiantes, se decide más o menos en el año 50, se da la autorización para que se genere, se construya el nuevo edificio, pero demoran en construirlo mucho tiempo, recién en el año 64 el que se inaugura el edificio nuevo, y en el 67 se le da el nombre de Dr. Luis Alberto Krause, precisamente porque este político era el que había recogido la voz de todos los vecinos, y bueno, y en su momento fue un liceo modelo. Es más, alguno de ustedes recordará, junto conmigo, que cuando fuimos al liceo todavía tenía algunos restos de ese antepasado de gloria, por ejemplo el intercomunicador, donde se podía comunicar desde los salones, con la dirección, con la inscripción, los laboratorios, que cuando fuimos estudiantes seguían siendo laboratorios modelo. Están muy lindos los laboratorios. Yo aprovecho para invitar a la gente, porque hay algo que a mí a veces me duele, que la gente sin haber visitado el liceo te dice: ay, el liceo está horrible. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? Porque yo la última vez que estuve fue en el 2015, en la dirección, y no estaba mal, y ahora está muchísimo mejor de como yo lo dejé. Y para mí es un orgullo y me encanta cómo está, las pinturas que tiene, cómo lo han arreglado, y los estudiantes siguen siendo una preciosidad. Entonces hay que también tomarse un tiempo, nadie les va a decir que no si ustedes van a la inscripción y dicen: ¿puedo dar una recorrida? Porque a veces el imaginario nos hace equivocarnos y equivocarnos más, mal. Y yo te voy a dar el micrófono. Tenía calefacción central. Calefacción central que yo supe tener en uno de mis grupos. Y estaba Roberto, ¿te acordás que estaba la calefacción que si te acercabas mucho estaba calentita? Sí. Mal. Pero Es cuando cierto, vos te fuimos, sentabas en el fondo. había calefacción ya, María José. Cuando nosotros llegamos a la calefacción, llegamos a los intercomunicadores. Y la sala de astronomía, por favor. Por favor, La cúpula. sí, la cúpula. Cúpula, tenía un telescopio. Claro. En realidad nunca se llegó a completar porque nunca hubo un telescopio. Sí, Hubo. hubo telescopio. Hubo. Discúlpeme, pero telescopio hubo que luego pasó para el otro liceo, Claro, ¿verdad? hubo, que ahora se usa en el Pando 2, pero hubo. Hubo telescopio. Telescopio. Con Pelufo, profesor. Hice 6 años ahí y nunca vi Bueno, telescopio y me pero- tocaba tomar clases ahí. Es buenísimo que todos nos escuchemos y les vamos pasando el micrófono. Está bien. Entonces, Katy, ¿ibas a decir algo? Si no, yo te voy a preguntar algo. Sí, iba a decir algo. Diga. Iba a decir que en esto de buscar la identidad pandense, cuando Janet refiere a cómo se inicia la idea del liceo, eso es una identidad, eso empieza siendo una identidad. ¿Por qué el liceo? ¿Por qué queremos el liceo? ¿Por qué queremos el liceo en Pando? ¿Por qué? Porque los que eran escasísimos los que podían acceder a una educación secundaria porque había que viajar a Montevideo. Yo tuve un profesor en el 71 que dijo: cuando yo venía a
cuando yo iba a estudiar al liceo, el ómnibus demoraba 1 hora en ir y 1 hora en venir, 1 hora 10. No importa, 30 años después sigue demorando lo mismo. Hoy sigue demorando lo mismo o más. Pero no había un acceso aparte económico. Entonces, ¿qué era? ¿Construir un liceo por qué? Porque soy un vecino destacable, no, porque nuestra gente lo necesita. Entonces, ahí empezó a marcar una identidad. ¿Sí? Ahí empezó a marcar una identidad. La ciudad se unió para muchas cosas, pero eso me parece que marca algo importante Justamente del material que recibimos del liceo y fue publicado, hablando de la identidad, en aquella época había liceos solamente en las capitales de departamento. Exacto. Canelones del Este, con su rebeldía o su identidad, logra estos vecinos pandenses de que haya un centro fuera de la capital y sea aquí en Pando. Entonces digo, ni hablar que el nacimiento de ese liceo es otro de los hitos de esta identidad pandense. Claro, vivimos en una ciudad fundada antes de la independencia, ¿no? No es poca cosa. Estamos en la Plaza Constitución porque la Constitución de la República solo se juró en 2 lugares, ¿no? 24. Hay 24 plazas. 24. Somos una de las 24. A mí me gustaba hacer bueno, Hubiera estado bueno, pero no. La historia. es modificable, creo. Todo se arregla. Con los libros, ¿viste? No te interrumpo. No, de eso quería referirme puntualmente. Y que a lo largo de la historia el liceo significó una fuerte emoción, no me sale. Una fuerte presencia. El liceo llegó en épocas a ser el club de adolescentes. En O los sea, bailes del Brause, por favor. hemos escuchado historias, porque el año pasado, cuando empezamos este festival, hemos escuchado historias de parejas que aún se conocieron en ese liceo y que aún 50 años después, O 40, sí. o 40 años después, es más, en una kermés, por allá, en una kermés Está del identificado. Ahora le vamos a pedir que cuente eso. liceo. Los detalles, queremos detalles, dijo el bueno. Y es más, o sea, llega a ser tan grande la impronta que da ese liceo que el año pasado buscando sponsor para la fiesta, alguien que fue alumno del liceo, que ahora ya hace mucho tiempo que no vive en Pando, dijo, contá conmigo, te llevo todo lo que necesites de tal cosa, y después decime dónde saco la entrada. No, por favor, le digo, sos invitado, qué esperanza. Dice, yo no cambié la credencial cada vez que piso el Brause. Dice, entro cada 5 años, dice, 2 años, 2 veces seguidas, solamente y recorro el liceo una y otra vez. Entonces, eso habla de lo que significaba, ¿no? Y lo que significa el Brause. Bueno, La dinámica del conversatorio es ir y venir en el tiempo. Y ya que citaron de que hay matrimonios, hay parejas de 50 años que salieron de ahí, que la cuenten. María José. Bueno, ustedes saben que para mí la es más que una emoción. Mi madre trabajó en el Brause desde que salió de la facultad, que son la tercera de la facultad de Derecho, con el sacrificio de ir al IABA, los preparatorios del IABA y después facultad de Derecho en aquella época, que habían pocos ómnibus por día, y que ir a Montevideo era un sacrificio total. Después de eso empezó a trabajar como adscripta y su carrera fue desde el Vamos, desde la base, adscripta, después profesora de historia y después desde el año 72 directora hasta el año 85. Sí. Entonces, imagínense que mi infancia, mi adolescencia, yo iba a pasar las tardes a la dirección o a la inscripción con mi madre, ¿no? O sea, iba a jugar a los pizarrones de clase cuando no eran estudiantes. Era maravilloso. Y a la vez era una fuente de celos, porque mi madre le dedicaba muchísimas horas a esa tarea y nunca descuidó la tarea familiar, pero sin duda todas las que trabajamos sabemos que siempre los hijos nos requieren en casa, ¿no?
Entonces realmente para mí es una emoción, pero también tiene que ver con que en las kermeses que se hacían, las kermeses se hicieron en el año 72 y 73 para recoger dinero para hacer salones. Y en esas kermeses trabajaron sobre todo los estudiantes de preparatorio de esa época, que recuerdo mucho, entre ellos Alonso, tu cuñada, no me sale ahora, Marisa, y la hermana Alonso, Cristina Villaga, bueno, una generación hermosa de gente, estos fueron algunos que lo recuerdo en este momento. Y realmente en esas kermeses fueron maravillosas, porque además se hacían la kermés dentro del liceo, y el baile final era dentro del liceo. Fue la cosa más divertida. Bueno, y ahí yo conozco a mi marido actual, 45 años ya, pero imagínense, de 72 van más de 50, fue cuando empezamos a relacionarnos. Nos hicimos novios en una kermés. Pero quería transmitir todo el apoyo que recibía el liceo en ese momento de toda la comunidad pandense. Recuerdo de ir por todos los comercios, por todas las quintas, a recoger verduras, recoger cosas, donaciones para la kermés, para cocinar para la kermés. Los padres cocinaban, se vendían. Era un esfuerzo mancomunado precioso de participación de comunidad, y eso creo que generó mucha identidad. El liceo fue una parte muy importante. Era el único además, ¿no? Sí, el único liceo, todo público, no había liceo privado. Así que bueno. Muy bueno. Agradecer esto. En el conversatorio viajamos, vamos y venimos. Un minutito, usted el segundo, ya tengo uno aquí. ¿Qué fue ser docente del Liceo Brause? Bueno, yo pasé por todas las etapas, creo, del liceo, ¿verdad? Desde los 6 años de alumna, profesora de historia, adscripta, profesora de recursos múltiples, y lo que más recuerdo en sí, a veces pensamos en el liceo como edificio, como institución, pero yo lo que más recuerdo en sí son las personas que pasaron por allí y cómo se fueron formando, y realmente cómo esos han trascendido a través de los años y han llegado actualmente a formar parte de la creación de identidad, de la creación de historia, de la fundación de Todos por Pando, de la organización de la biblioteca, de la feria del libro. Entre esos primeros alumnos que yo tuve en el Brause están precisamente 4 alumnos que fueron realmente mis primeros alumnos y que logran resaltar en este momento creando identidad pandense, y que espero que continúen. Entre ellos está Javier de Ana, está Godoy, Leonardo. Ahí llegó, que él te responda. Está Leonardo Godoy, está Margarita Manrique, está Luis Avero. Todos ellos fueron mis primeros alumnos, y en este momento creo que va mi profundo, bueno, Patricia también fue mi primera alumna, de los primeros alumnos. Y en este momento creo que la comunidad pandense, y yo en especial, tenemos que realmente agradecer y valorar lo que ustedes han hecho. Y esperamos que continúen, que sí, que van a continuar. Si hubiera sabido, te dejaba para el final, así nos aplaudían al final. Buenos días. Yo quiero recordar 2 o 3 cositas puntuales. Una, ahora recordaba a María José, y yo tengo idea que esas kermeses se hicieron para ampliar el liceo, entonces, porque no alcanzaba. Sí. Mi hermana mayor era alumna, entonces yo acompañaba a la primera. Y si uno camina por el pasillo, nota enseguida la construcción nueva, que eso se amplió con la kermés. Ese es un recuerdo. Otro recuerdo es que cuando era alumno de bachillerato, hubo un empuje en el momento para hacer campeonato de fútbol. Entonces,
bueno, fuimos de cada... Roberto estaba, y bueno, había muchos compañeros de la generación mía que hicimos una selección que no sabíamos qué pretensiones podíamos tener, pero llegamos a la final departamental y jugamos en Las Piedras y perdimos la final, salimos segundo y bueno, volvimos. Entonces al otro día, el primer lunes o martes, un par de días, y se va la cripta al salón y a la misa y se vaya por la dirección. Y digo, ¿qué habré hecho? Y entonces cuando me iba acercando a la dirección veo que también estaban yendo los compañeros que habían jugado fútbol. Entonces fuimos a la dirección y era un reconocimiento que nos hacía María Julia, porque hacía muchos años que el liceo no había llegado tan lejos en la parte deportiva. Y el otro recuerdo que quiero hacer es mi rol como docente, años después. Había sido docente en el Brause, por otro liceo también, y fui docente en mi última etapa, ahora del 2016, hasta el año pasado inclusive. Y bueno, el año pasado me fui con el mejor de los recuerdos. Creo que fue una bendición. Muchas gracias. Muy bien, Ricardo. Sé que todos quieren hablar, pero vamos a volver a las invitadas y después damos otra gira. Roberto y ya vengo. Roberto y ya venimos para ustedes. Piensen mientras de qué van a hablar. Bueno, gracias. Yo les cuento que ingresé a secundaria en el año 63, en el edificio viejo del liceo, que era justamente donde hablábamos hoy, donde está el bloque de apartamentos, que tenía la particularidad de que tenía ingreso por las dos calles, por General Artigas y 18 de julio. Eso se prestaba a la bandideada que a cada uno se le ocurriera. Pero era una casa de la segunda decena de 1800, la segunda mitad de 1800, una casa muy antigua, muy alta, que la habían adaptado y tenía muchos salones, tenía un pasillo que iba de una calle a la otra y a izquierda y derecha había salones. En el año 64 se pudo inaugurar el local nuevo, que realmente era una maravilla. Diseñado con técnicas de arquitectura de avanzada. Las puertas de los salones estaban previendo la accesibilidad, eran anchas, podía pasar alguien con una silla de ruedas. Por suerte nunca había ninguno, pero estaban pensadas así. Todo el diseño fue muy bueno, con mucha iluminación, muchas ventanas, y fue un diseño realmente muy avanzado. No recuerdo, quiénes fueron los arquitectos que diseñaron eso, pero fue... Queda para investigar. Ahora, Sí. seguí pensando que te vamos a dar otra intervención, volvemos un segundito con ellas. Bueno, cómo no. Porque me están rezongando, me tiran de abajo de acá el pantalón. No me tiren del pantalón. Estábamos comentando con Katy, no queremos dejar pasar que está Alicia, la profesora Alicia Núñez del coro, que ahora ya vamos a hablar de eso. Y está la profesora Ana María Corrales, también profesora de idioma español y de literatura. Está Roberto Escuder, ¿cómo andás, Roberto? Profesor de matemática. Y con respecto a lo que decía recién Gladys, yo pensaba, mientras la escuchaba, ¿no? Yo creo que lo fantástico del Brause es que ninguno de los que trabajamos ahí fuimos pesarosos a trabajar. Sabías que ibas a un ambiente donde había muchísimas alegrías. De la sala de profesores tengo 1.000.000 de anécdotas, algunas que se pueden contar y otras no. Y recordar que mi esposo, que era mi alumno, hizo no solo le pasó a Macron, Macron se enamoró de su maestra y fue y habló con María Julia a ver cuál era el protocolo que tenía que seguir para poder tener acceso a quien habla. Pero vamos a hablar del coro que es más interesante, de la Feria del Libro. Hablando de los exponentes que tuvo el Brause, ¿sí? El coro del Brause tuvo, una época de oro, que nos representó, cosas
maravillosas, que creo que además, Alicia, en el coro que estás trabajando ahora tenés ex coreautas de aquella época. Sí. O sea, fue otro elemento que fusionaba, o sea, otro elemento que emocionaba, ¿sí? Eso no queríamos dejar pasar también las ferias del libro del liceo. La feria del libro que se hicieron dentro del liceo, que fueron a partir del año 92, 93, 94. No, 98. ¿Vos decís? Sí. No me acuerdo. Bueno, pero que también tuvieron, o sea, nuestra primera feria del libro fue con el apoyo de la Cámara del Libro. Ellos trajeron los anaqueles, ellos nos contactaron con las editoriales, y en aquel marco se hizo también espectacular. Y logramos traer autores nacionales. Ahí está. De Vilariño, sí. Ignacio Martínez, Roy Verocay, Navarno Carrero, Arbeleche, Ana, haceme pensar de... Bueno, en aquel momento tuvimos un muy buen eco de una cantidad de gente que vino con muchísima generosidad, porque además venían las escuelas y hacíamos cosas en forma paralela, y eran 3 días que estábamos desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana allí, con la participación de todos los profesores, de todos los estudiantes, y fue algo muy lindo. Y yo ayer cuando venía, yo digo, ay, me recuerda cuando recién empezamos con la Feria del Libro, y me encanta que haya una Feria del Libro pandense, eso me parece. Y todo eso que acaba de contar Jané, todo lo hacíamos, tanto los profesores como los estudiantes. ¿Por qué lo hacíamos? Por la camiseta. Perdón la expresión. No, estamos conversando, es válido, es válido. Era por la camiseta, era porque era el Brause, era porque este liceo era la casa, era porque... Bueno, entonces, ahí es donde quiero destacar, o sea, todo el significado. Creo que esas cosas son las que dan el significado emocional que tuvo el Brause en la comunidad. Ya que marcaste que uno de los hitos del Brause fue el coro y está Alicia acá, queremos que ella cuente su experiencia. ¿Qué es ser la directora de un coro que después trasciende desde un liceo del interior? Bueno, la verdad que yo empecé, la dirección coral lo empecé en el Brause. Y ahí los alumnos iban al liceo, iban al coro del liceo porque les gustaba cantar. O sea, no se hacía selección, no se hacía nada. Llegamos a tener más de 60 alumnos en el coro. Después que terminaban al liceo, que iban a la facultad y todo lo demás, pedían para seguir yendo al coro, y en un momento determinado, con la misma cantidad de horas y todo, con mi compañera Gladys Charrier, formamos un coro de primer ciclo, donde iban alumnos de primero, segundo y tercero, un coro de segundo ciclo, que era el de bachillerato, y un coro de exalumnos. Y con ese coro de exalumnos fuimos a cantar al Citarrosa y todo lo demás. Y llegamos con el coro de bachillerato, llegamos a ser terceros en el Uruguay, cuando se hacían los concursos de coros liceales. Esos puntitos que no nos dejaron ser primeros, fue porque dentro del uniforme que llevaban los chicos, las chicas, había algunas que no tenían el botón prendido. Era así la época, pero bueno. De cualquier manera, siempre la identidad del coro es algo que me ve por la calle y vienen y me saludan y se acuerdan de mí, y eso es una cosa muy importante. Y en este momento que tenemos el coro Pro Cátedra, que comenzó en la casa de Bonjour, que donó para secundaria, de ahí el nombre Pro Cátedra. Están docentes que se han jubilado, y también tengo alumnos del coro del Brause que una vez que se jubilan o que tienen un tiempo después de su trabajo, van al coro y se integran al coro Pro Cátedra. O sea, la identidad de lo que fue el coro del Brause, eso no se olvida nunca. Ya que estás ahí al lado de Roberto, ¿tú fuiste alumno del Brause? No sabemos.
Fui alumno de Brause, compañero de Janet, y los dos fuimos alumnos particulares de Canti. Para salvar matemáticas y aprender bajar por Ruffini. Es lo que me acuerdo. Yo creo que todos, la mayoría de lo que es, al menos mi generación, yo fui al Liceo de los Maristas, fue la 111, pero todos los que tuvimos una aspiración de seguir en una carrera o terminar, siempre tuvimos que pasar por el Brause. Ahí es donde un poco nos queda ese recuerdo, ¿verdad? Como alumnos, y haber integrado, en este caso con Janet, de muchos años, y un montón de gente más que pasamos ahí. Yo, si te acordás, Janet, éramos 3 varones nomás, ¿no? Después eran todas mujeres. Era una arena aquello. Y todos tuvimos que pasar, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir tener que pasar? No había otro lugar donde ir. Y no solo eso, sino que tuvo un significado muy importante, no en mi caso particular, sino en todos los que después han avanzado, no solo que han terminado el bachillerato, ¿verdad? Que en mi caso yo terminé el bachillerato, sino los que han sido profesionales. O sea, fue el trampolín, ¿verdad? Y aún hoy pienso que lo sigue siendo, aunque hay también liceos privados, pero fue el trampolín para los que realmente quisieron seguir avanzando en su vida en la etapa profesional. Y un recuerdo muy especial para doña Julia, que yo le recuerdo con mucho cariño, porque también convivimos muchos años con Nelly Pérez, que está muy cerca de acá, vivía, también que era la directora de aquella época. Así que bueno, un gustazo bárbaro verla a las dos, ver a Janet de nuevo después de tanto tiempo, y que sigan avanzando y queriendo y llevar adelante esto lo del liceo, que lo sigan mostrando, porque esa es una realidad. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo tuve la suerte o la casualidad, o que los dioses quisieran que estuviera en un lugar cuando se inauguró el liceo. Ese día era importante para todo el país, realmente, al punto que el presidente de la República llegó a la inauguración. Y en una actitud muy de comprensión de lo importante que era para Pando esa inauguración. A mí me tocó, se había armado una fila de todos los alumnos al frente del liceo. A mí me tocó estar en la cabecera de una fila. Y tuve el enorme privilegio de que el presidente me diera la mano. Don Oscar Gestido, que muy lamentablemente para todo el mundo era unánime el dolor cuando él murió a los pocos meses. Todo el mundo coincidía en que era una persona que se merecía estar ahí y que realmente estaba metida en la situación de la gente. Me acuerdo cuando él se inclinó para darme la mano, unas cejas enormes, cejas negras, pero una sonrisa cálida. No era la de un militar rígido que estaba en una actitud no sé, de su función, no, era el tipo del pueblo que le estaba dando la mano a todos los gurises que estábamos en la primera fila. No me olvido de eso, y tengo el orgullo de decir que lo tengo grabado. Otro tema quería decir... No lo cuentes, sí. No, te voy a dar el micrófono de un ratito. Está bien. Leo, Roberto decía que había que pasar por el Brause para hacer una carrera universitaria. ¿Qué profesor de biología tuviste? ¿Te preparó bien para ir a hacer medicina? No. ¿Nos recordás tu profesor? Todos mis profesores fueron excelentes. Buenos días para todos primero. Todos fueron excelentes. Alicia en realidad fue mi profesora de música en el San Luis durante muchos años. Y bueno, y tú y yo somos hijos del San Luis, que después nos fuimos al Brause. Era cheto, era lindo. Hicimos nos fuimos en cuarto, sí, era lindo. En tercero, nuestros padres no querían, quédense en hacer cuarto. Nosotros que no, nos vamos para allá, sí, que capaz que conseguimos novia. Nos fuimos cuarto, quinto y sexto, era cheto allá, nos fuimos para allá. Decidimos dejar el San Luis y nos fuimos al Brause, y la verdad yo tengo los mejores recuerdos del Liceo Brause, de todo, de los profesores, de los locales, de esa vida. En aquella época también, uno mirando para atrás recuerda esa época de rebeldía,
los 15, 16, 17 años, en la cual estábamos cambiando nuestra personalidad, nos divertimos muchísimo. Yo también formé parte, calculo que Jorge también, ahora que tú le hablaba del fútbol, fuimos parte de la selección de básquetbol del Liceo Brause. Una gran cantidad de recuerdos, la verdad que todos los profesores, yo tengo para hacer anécdotas de muchos de ellos, pero bueno, siempre me surge una anécdota para traer que no es negativa, porque era de esa época, cuando los profesores fumaban en el salón. Cada vez que surge el tema de cómo cambió el Uruguay después que se dejó de fumar, Filipini me dejaba. bueno, yo siempre traigo a colación los recuerdos de cómo fumaban nuestros profesores en los salones. Y bueno, y era una cosa de esa época, lo mismo que lo que vivíamos, digamos. Tengo recuerdos muy lindos también de la cantina. No sé, yo tengo recuerdos de la comida de la cantina era rica, y que jugábamos las cartas y que pasábamos un rato, alguna vez que faltaba un profesor y nos quedábamos jugando ahí en la cantina, o a veces no subíamos clases. Pero yo guardo los mejores recuerdos, por eso fue una cantina importante. Sí, no, la cantina fue un hito. Patri, ¿tú encontraste el amor en el Liceo Brause o no? ¿Dónde lo encontraste? Lo sigo buscando, y ahora... Solo esa respuesta tengo que dar. Lo que tú quieras. Bueno, gracias. Alumna del Brause, cuente cuál fue su experiencia. Y bueno, para mí fue un privilegio realmente, porque venía de las monjas, y también en tercero cinché para que mis padres me dejaran ir al Brause, porque sentía que era más importante, tenía que crecer, y era el Brause el objetivo, y bueno, lo logré. Y la corbata bordó, que todo. Ay, el cambio de corbata con la mano. Y el turno. El turno era ideal. El turno, entraba. Dormías hasta las 11 y a las 4 ya estábamos afuera. El turno era espectacular. Sí. Bueno, y ese cuarto año también tengo los mejores recuerdos. Fuimos compañeros de banco con Javier. Nos sentaban en orden de alfabético. Entonces tenía a Bardesio adelante, que pasaba haciendo chistes, a Balao atrás, que se reía, entonces, y yo era tonta, entonces los chistes estos los entendía y me agarraban a mí riéndome, ¿viste? Los otros estaban todos serios, como que nada había pasado, y Vareño, ¿qué le pasa? ¿No? Y bueno, Javier al lado, a Leo atrás, y bueno, y así, esa era nuestra clase, ¿no? Entonces, recuerdos inolvidables, la verdad. Después fui una cosa rara, porque era fisioterapeuta trabajando como docente. ¿Cómo peleamos esas cosas? Por muchos años, capaz que más de 10 años, ¿no? Pero bueno, los chicos tenían la alternativa curricular, cuando no tenían posibilidad de hacer actividad física, tener la opción de hacer algún tipo de actividad acorde a sus posibilidades, ¿no? A todos aquellos chicos que tenían problemas de columna, problemas respiratorios, en fin. Después tuve también el privilegio de mandar a mis hijos, y fue también todo un desafío diferente con los dos chicos. Entonces, ¿qué decirlo? El liceo, más que identidad, me dio, conocí al amor de mi vida, crecí en él, me dio trabajo, me dio la posibilidad de mostrar lo que sabía hacer y ayudar a otros. Y bueno, y hoy me sigue dando motivos para agradecer. Así que, bueno. Muy bien, mi amor, muy bien. Volvemos a Matías Pérez, que ya no sos hijo de una profesora, va para vos ahora. Aprontate. También mi padre fue... O sea, yo tuve el orgullo de haber sido, el honor, la realidad, de haber sido estudiante del liceo. Fui de los Maritas, directo al 2, por un tema generacional.
pero estoy muy vinculado desde siempre porque mis padres fueron funcionarios, orgullosos funcionarios del liceo, y seguramente le deba mi existencia al liceo, porque creo que se conocieron ahí. Sí. Si querés, te cuento. No, no la cuento con nada. Porque viste que a María José, bueno, si querés te cuente. Además, como no están presentes por las dudas. Queda para el segundo capítulo. Exacto. Volvemos a lo institucional. A lo institucional, No, a lo que tú quieras, a lo que tú quieras. No, quería resaltar también que la identidad de Pando, que lo que Alicia dijo a través del coro, antes, tal vez alguno acá, capaz que acá Roberto se acuerda, había competencias de orquestas, en aquella época se decían orquestas juveniles, y de acá salió una que muchos o algunos no recuerdan, que son los Teenagers, que ganaron y que además llegaron a competir con todo el país y ganaron y dejaron como dice el himno del liceo, ¿no? Los colores bien altos de la institución. O sea, hubo antes en época. Entonces, siguiendo con esto de la identidad, era así como se salía, ¿no? Era así como Pando se mostraba. Después hay muchos profesionales que a veces es lamentable que no se sepa, que el pueblo no lo sepa, ¿no? Pero a través del arte fue una de las formas en las que más se mostró, y se mostró el Brause, se mostró la ciudad, ¿sí? Porque hay que contextualizar también que pertenecemos a una época donde esta ciudad era mucho más chica, ¿sí? Donde nos conocíamos. El contexto social era otro. El contexto social era otro. Donde cuando yo hice mi primer año de facultad, que vivía en las viviendas de Inver, al lado de la Plaza Deporte, y vinieron a estudiar a casa, salimos a dar una vuelta porque preparábamos un examen y empezábamos a caminar y hola, ¿qué tal? Cruzamos esta plaza, hola, me encontré con fulano. Cuando llegamos a la Martona, estaba Aníbal en la puerta y estaba estudiando a su vez, porque estábamos en época de parciales en la facultad, con otro compañero, y tomamos la leche, mirá que se me fue María José, porque María José en ese momento estaba viviendo acá en la plaza y nos juntábamos, o sea, y era todos como, ¿cómo se ven acá? Dice, ¿cómo salís a caminar y te invitan de una, salimos y nos tomamos el café con ellos todos juntos en la casa de alguien? Y bueno, por eso digo, el contexto de la ciudad era otro, ¿no? Pero el liceo era el referente, sin lugar a dudas. Nos piden acá. Buenos días para todos. A mí no me identifican con el liceo, pero gracias a Dios tuve mucho que ver con el liceo. El entorno mío fue el deporte, la plaza de deporte y por ende el liceo. Yo recorrí parte del país gracias al liceo. Hubo un equipo de voleibol que fue campeón nacional, la directora se les digo, que fue campeona nacional, con Leandro Barranca y me acuerdo había otra persona más. Fuimos de sparring paseando por los distintos lugares donde competía la selección de voleibol del liceo en ese momento. Clara Armón, Carmen Salamo, Angelita Goya. Y yo, gracias al liceo, con mis 16 años, pude conocer parte de las ciudades de mi país. Así que tengo mucho para agradecerle. Fui una noche al liceo, yo estaba en otra, gracias a Dios, no se me dieron las cosas. Y bueno, es el recuerdo que tengo, simplemente a modo de anécdota. Buenísimo que lo incluyas, buenísimo. Ricardo, ¿cómo me sentí yo como docente cuando estuve en el liceo estos últimos años? Y bueno, yo lo tomé como hoy hablaba cuando hablaba del Full Salón, era mi segunda casa, laboralmente era mi segunda casa. Yo
si la puerta de dirección no estaba abierta, yo entraba como si estuviera en mi casa. Si tenía que ir a buscar la llave, abría donde estaba la llave y agarraba y abría la sala, después la volvía a dejar en el lugar. Si tenía que, yo me sentía como si fuera mi segunda casa. Si tenía que entrar a buscar una herramienta, porque a veces había que apretar un tornillo o lo que fuera, y yo, esto cómo molesta, pensar que es tan fácil. Entonces iba y me sentía en mi segunda casa. Muy importante. Muy importante. Yo fui alumna, estuve en el 67 cuando vino el presidente Tejido, pero a mí me tocó lo de adentro. 64. No, cuando vino Tejido fue el 67. No se hagan problemas, no se hagan problemas, no se hagan problemas del año. Falleció en diciembre, eso fue en junio. Me acuerdo porque hacía un frío impresionante. Y hice los 6 años por una interrupción, por un problema de salud. Después ingresé como docente, fui docente del DOC, fui docente del instituto. Y eso llevó a que tuviera de alumnos a bisnietos de los que tuve primero. Y con los alumnos, que es lo que quería hablar, se establece una relación de que anteayer iba por la calle, profe, la quería saludar. Los encuentro en todas partes. Estaba en la parada del ómnibus, ya que veo que hay policía, y había un policía. Me dice, fui su alumno, no me saluda. Si mi señora me dice, no te saluda porque te portabas muy mal. Entonces digo, me tengo que portar muy bien, no sea cosa que me lleven detenida y me encuentre con un policía y saludo. Subo al ómnibus, saco el boleto y dice el chofer, a mí me mandó examen, ponía nota baja. Otro día, un alumno en la clase, ayer la vi, sí, ¿a dónde? En Minas, había sido domingo, en Minas, en el parque, usted le estaba dando galletitas a las cabras. Y otra vez se me ocurrió en una playa, pleno enero, entrar a un comercio y había como una maquinita que iban bajando moneditas. Y bajaron como 3 escalones hasta que desaparecieron. Si gana, me regala una monedita, me doy vuelta, primero A, año pasado. Entonces se establece un lazo con los compañeros. Nosotros tenemos un grupo que se llama Reencuentro Grauce. Nos reunimos todos los meses, pero muy emocionante con los alumnos. Encontrarse con alumnos que a veces no los reconocemos porque están calvos, tienen barba, con los hijos, y que saluden y se acuerden, es una experiencia que muestra lo que significa el liceo más allá de lo académico. No se trata solo de formarse para hacer una carrera, sino de la relación humana que se establece y que es para todos como un segundo hogar. Y los compañeros son como hermanos, los compañeros docentes, y los alumnos son, como decimos, los hijos, los nietos pedagógicos, y es algo que justamente se establece una relación muy pero muy importante. Por eso yo destaco siempre que ir al liceo no es para después tener una carrera, para tener un trabajo, es para tener una formación humana y una formación social. Muy bueno. Bueno, por donde puedo traer lo que trajo Leo, porque Leo Godoy, el tema de la pertenencia que generaba las competencias en aquel momento, y bueno, yo formaba parte de la selección de básquet, siempre jugando mal, pero formaba parte al fin, y recuerdo lo que significaban las finales, con el estadio absolutamente lleno y usando como la vincha roja como estandarte, jugando las finales contra los maristas o contra el auto, alguna final contra las piedras, que realmente generaba un sentido de pertenencia muy importante. Pero ya que traes la posibilidad, yo fui alumno de primero a sexto,
un poco los que venían de los maristas, debo decir que después los queríamos un rato, decí lo que pero al principio un poco... Era tremendo. Sí, tratábamos de diferenciarnos un poquito. Sabíamos más. Yo era alumno rebelde siempre, cada vez era de los complicados. Recién cuando pasé a la facultad, que tuve la suerte de estudiar un rato en Facultad de Ingeniería y ahí era en un aula magna estudiando Ingeniería en Sistemas con 700 alumnos, compañeros, y pasé a ser el 75, 78, 76, un número. Lo que yo extrañé al Brause, recién ahí tal vez tomé la dimensión de lo que quería el liceo. Quería traer simplemente eso desde el sentimiento. Muy bien, gracias. ¿No? Yo recuerdo alumnos del Brause compitiendo en diferentes programas. No, tenía una duda, no sabía si era. No sabía. ¿Y Eduardo se hizo? No sé si era Eduardo. Compitió, pero era en un programa. Iba también Milka, la Yo sé que alguien fue a competir. No me acuerdo el apellido. A ver, un saludo. ¿Un saludo para ellas? A ver, para todos. Diga. Los exalumnos, no del Brause, sino del LP, del Liceo Pando, muchos eran amigos míos. Yo no fui al Brause ni hice secundaria acá. Y resulta que me invitaron a que participara en las reuniones, en el grupo, que, bueno, por supuesto que el promedio de edad es 80 años, ¿no? O sea que en el grupo de WhatsApp yo les mandé el programa de la feria y, bueno, para que vieran. Y, bueno, cuando vieron lo del Brause, me mandaron saludos. O sea, hay muchos que ustedes conocen, los Lema, bueno, el Raúl Renón, Rubén Álvarez falleció de la inmobiliaria, que fue el que me invitó, de Vicenzi, bueno, es un grupo precioso, ¿no? Que nos seguimos reuniendo. Y les mandan un gran saludo, claro, bien, porque ellos lo recibimos, en definitiva están en la prehistoria de Brause, pero están. Está bien, y es un precioso grupo. Gracias. No, más de un minuto porque estamos en tiempo, pero no son muchos más. Está llegando el coro pro cátedra, que tienen que calentar las voces, porque a 13 en punto comenzamos. Así que no hay más micrófono, solo para estas chicas. Gracias por lo de chicas, me hiciste la tarde. No quería olvidarme, imposible nombrar a todos aquellos que fueron nuestros compañeros, nuestros profesores, nuestros referentes, pero así como María Julia nos marcó muchísimo como directora, también Susana Casal de Simone. Y yo escuchaba ahora a Ana y es cierto, lugar al cual uno pueda ir, lugar en que encuentra un estudiante, por lo general nos reciben con una sonrisa, me mandaste, no me mandaste, estuviste a punto, esas cosas. Y la otra vez comentábamos con Ana que cuando se hizo el Liceo 2, que gran parte del colectivo tuvo que cruzar hacia esa nueva institución, pero comentábamos lo que decíamos, es decir, que íbamos por los corredores y decíamos... El año de la división fue 2002, que empezamos allá, fue muy doloroso. Como compañeros, porque además hay asignaturas que solo estaban en primer ciclo, entonces docentes quedaron en el Brause. Yo durante 2 años trabajé en los dos, pero los horarios no coincidían, eran diferentes, entonces era dificilísimo y fue muy dolorosa esa división, porque nos sentíamos más identificados con el Brause, ¿no? Sobre todo en mi caso por haber sido alumna, pero hay que evolucionar y era importante que hubiera un liceo de segundo ciclo. Decíamos, ¿cómo puede ser que yo, que he estado tantos años acá, tenga que ir? Yo igualmente seguí manteniendo siempre un grupo de primer ciclo porque había talleres en aquel momento. ¿Y Catita quería decir algo? No, quería decir algo que ya referiste, porque cuando Alfredo habló de los saludos, quería referir que Susana me escribió particularmente deseando éxitos y saludos, cariños a todos los que estén. Estoy hablando de Susana Casal, y era para todos, ¿no? Eso era lo que la grabación decir. de Luciano se la vamos a hacer llegar después
Bien. Hay tantas cosas para decir, El liceo forjaba esa identidad porque además se trabajaba por la camiseta, porque además tuvo exponentes importantes, porque además hubo un proyecto que yo creo que Pando ni se enteró, pero hubo un proyecto en el liceo con el Ministerio, con el INJU y con el Ministerio de Educación y Cultura, que se llamaba Prevención de Conductas de Riesgos. Se trabajó a tal punto que hubo asignaturas, ¿no? Desde matemática, desde música, desde transversales, exacto, que trabajamos y vimos cómo podríamos trabajar la prevención de conductas de riesgo en mi asignatura. ¿Qué puedo hacer? Fue un impacto muy grande, fue un proyecto que duró 3 años, que venían del INJU, trabajábamos en el Brause, y que el tercer año tuvimos la suerte, fuimos elegidos y fuimos a la Intendencia Municipal de Montevideo, y hicimos la exposición sobre el trabajo, fue aplaudida, realmente. La Feria del Libro en la Intendencia. También la Feria del Libro, también presentamos la Feria del Libro, y bueno, quiero decir, Pando fue a partir del liceo, fue muy bien representado. Muchas gracias, y por eso que no podía faltar en esta Feria del Libro tener un conversatorio sobre el Liceo Brause. Hoy, como es la feria, ustedes hablaban de una feria, para nosotros fue más fácil, porque 40 pandenses, 40 escritoras y escritores pandenses, no tuvimos que recurrir a las editoriales de Montevideo, tuvimos los conversatorios con escritoras y escritores pandenses, así que subimos la vara. Ellas tuvieron que traer, unos editoriales de Montevideo, parece que eran importantes los que nombraron, pero nosotros tuvimos a 40 pandenses, escritoras, así que un aplauso. Por lo menos tenemos acá un par de escritores. Hoy nos visitó un pretendente a intendente Canelones. Nos han visitado pretendientes a alcalde. Hoy tenemos acá un pretendiente. ¿Tomó nota? Mire que si usted gana, nosotros le vamos a ir a exigir. El liceo precisa ayuda. ¿Sí? Bueno, toma nota. Gracias a todos. Culminamos acá. Como ha pasado con los otros conversatorios, esto queda pendiente, tenemos que seguir conversando, pero cumpliendo. Alicia, ¿su coro está pronto? No, entonces bueno, vamos a darle lugar. Gracias a todos. Muchas gracias.